Un saludo para todos. El día de hoy vamos a presentar y mostrar cómo es el funcionamiento básico de nuestro equipo de reparación de inyectores, referencia CRM100, el cual tenemos acá. Vamos a ver todos los accesorios con los que viene el equipo. Tenemos lógicamente nuestra pantalla, nuestro módulo, el clamping para montar los inyectores, montar el micrómetro y poder realizar las respectivas pruebas. También el equipo incluye un pequeño micrómetro para verificar arandelas y demás componentes que requieran alguna revisión, ¿sí? Y por supuesto una pequeña herramienta en donde podemos hacer ajuste del rache y más aditamentos para ingresar al micrómetro y poder realizar la prueba. Por supuesto, el micrómetro que viene incluido trae un cable USB para poder conectarlo en el módulo y hacer la respectiva medición electrónicamente sin necesidad de ingresar los datos manualmente. Esto hace un poquito más rápido el proceso de calibración de los inyectores. Vamos a ver el tipo de software, qué características tiene y por supuesto todo lo relacionado con el equipo. Cuando adquirimos nuestra etapa 3 para la respectiva reparación o calibración de inyectores Bosch CRM100, vamos a encontrar los siguientes componentes o accesorios. Como principal vamos a tener el micrómetro para poder realizar todas las medidas. Este viene digital con conexión al computador, el cual nos va a facilitar todo lo que es medidas, debido a que todos los procedimientos se van a hacer de manera digital. Adicional a eso, adicional a lo que es el micrómetro, él tiene un pequeño kit de accesorios para él. En este caso encontramos estas pequeñas lainas para hacer pruebas específicas. Viene de diferentes tamaños, viene de 1, tenemos otro de 10, que son unas láminas, y este también es de 10. Como podemos ver, estas son para hacer ciertas medidas, pero pues vienen incluidas. Adicional a eso tenemos diferentes tipos de punta para el micrómetro. En este caso tenemos unas un poquito gruesas, unas un poquito más delgadas, unas cortas y con agujero en su interior para poder hacer pruebas internas, y otras un poquito más delgadas y de diferente tamaño. Esto nos va a permitir tomar diferentes medidas, tanto a medidas internas como por ejemplo a lo que son arandelas y demás. Entonces estas van a estar incluidas con el micrómetro. Como accesorios adicionales tenemos los accesorios que le vamos a colocar al micrómetro, el cual pues vienen incluidos también para tomar diferentes medidas, tanto de bobina o el cuerpo magnético, ¿sí? Entre otros. Vamos a poder encontrar estos, vamos a poder encontrar estos que son también para bobinas, también vamos a encontrar este, ¿sí? Y por supuesto también vamos a encontrar los accesorios para encerar todos los componentes. En este caso tenemos esta superficie para encerar y tenemos esta otra que es un poco más delgada. En el CRM100 vamos a encontrar también la unidad digital, que se podría decir que es como un computador, el cual viene con un sistema Android, el cual nos va a permitir visualizar el software o los parámetros para realizar las calibraciones, donde vamos a poder encontrar las medidas y todo lo demás. Adicional, nos va a poder realizar pulsos en inyectores, tanto electrónicos como piezoeléctricos. Por supuesto, también viene incluida esta pantalla o monitor para poder hacer la visualización. El sistema que viene incluido con el equipo es un sistema Android, ¿sí? El cual pues solo nos va a reproducir el software del CRM100. No vamos a poder hacer
ninguna instalación de un software adicional, tampoco ninguna aplicación o algún otro sistema que queramos instalar, debido a que la etapa 3 o el CRM100 solo está enfocado en reparación de inyectores. El equipo, por supuesto, también incluye este clamping a base, la cual viene con su respectivo agujero para introducir el micrómetro y realizar las respectivas pruebas. También tenemos la base giratoria para acoplar los diferentes tipos de inyectores y diferentes tipos de medidas, debido a que hay inyectores que son un poquito más gruesos, otros un poco más grandes, más largas, etc. Y pues vamos a poder realizar el ajuste en la parte superior e inferior para acercar o alejar lo que es el micrómetro, ¿sí? Como principal característica tenemos el clamping, en donde vamos a poder realizar el montaje de los inyectores para poder tomar las medidas. Este clamping no se recomienda para desarme de inyectores debido pues, a que no tiene la estructura necesaria, pero es bastante práctico para tomar las medidas, ya sea de la parte superior, en todo lo que es la parte superior de los inyectores, y si lo volteamos pues también toda la parte inferior. El equipo también viene con un rache con el cual podemos realizar ajuste de todo lo que son los pines que sujetan los inyectores, y pues también tenemos diferentes diámetros de agujeros para poder posicionar cualquier inyector. Entonces simplemente subirla para realizar el procedimiento, y ahí está. Entonces simplemente seleccionamos el agujero que corresponde al inyector, el que sea el más adecuado para ubicarlo. Puede ser de esta manera, y con el rache realizamos el aprete. Con esto nos evitamos que el inyector se mueva o se nos caiga. Luego de hacer este procedimiento, pues entonces bajamos para acomodar el micrómetro a donde necesitemos y poder realizar la respectiva prueba. Lo mismo vamos a poder hacer con el inyector cuando estemos verificando las arandelas que van en la parte inferior de la tobera, y lo mismo si desarmamos y quitamos la bobina con los accesorios adicionales con los que viene el equipo, los cuales son para distintos tipos de medida, ya sea para distintos tipos de arandela y otro tipo de accesorios que de pronto querramos utilizar para alguna prueba en específico. Simplemente es ubicarla en la parte superior para poder acoplarla y que la medida sea correcta. Ya. Bueno, en este momento vamos a hacer un proceso de demostración de la estación 3, cómo funciona, estación 3 de procedencia china, con un inyector 0445 110 186. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el respectivo desarme del inyector. Vamos a buscarlo en nuestra base de datos. Es el 186. Tenemos aquí inyector CRI1 200. Entonces tenemos las mediciones que nos da. En este caso vamos a empezar por la primera medición, que es el AH, ¿sí? Entonces procedemos a realizar el desarme del inyector. Con el respectivo torque, con las respectivas llaves necesarias, realizamos el desarme del inyector. Tenemos acá ¿sí? Desarmamos con cuidado, verificando las partes que contiene. En este caso
tiene una arandela interna. Entonces tenemos la arandela, el resorte y la hoja. Los vamos acomodando en un lugar donde nos facilite obviamente su visualización y que no se nos pierda. Vamos a la parte del inducido, quitamos el pin de seguridad. Bien. Entonces tenemos en la base del inducido, el pin de seguridad y el resorte. Acomodamos y vamos a quitar con el respectivo torque, quitamos la tuerca de la base que nos asegura en la parte inferior la media esfera y la portación. Con las herramientas necesarias quitamos la tuerca con cuidado que no se nos vaya a venir. ¿Sí? Vemos la posición, que sea realmente la posición a la que tengamos que ponerla. Y como podemos ver, acá sale la media esfera y la portaesfera, perdón, la esfera y la portaesfera. Recordemos que media esfera es solo para inyectores de eso. Entonces, tenemos acá y tenemos también todo el accesorio completo. Sacamos la otra arandela, la arandela que es la que vamos a hacer la medición en este caso. Entonces tenemos la arandela. Después de tener el inyector así, pues obviamente ya con las herramientas necesarias, si es el caso de cambiar la válvula, repararla o hacer lo que tengamos que hacer, extraemos la válvula, se extrae el vástago, se extrae el sello y se hace el requerimiento. En este momento solo estamos trabajando en la parte superior para ir verificando paso por paso de la estación 3. Entonces, ya partimos de la necesidad y de lo que sabemos que debemos hacer en nuestro laboratorio, que es la limpieza de cada una de sus partes, la verificación de la bobina y volver a ensamblar. Después de haber ingresado ya el sello, haber hecho una limpieza, haber puesto la válvula correspondiente, buena ya en el estado que esté, entonces procedemos a realizar el montaje. Estamos nuevamente y vamos a coger accesorio por accesorio. En este caso, yo primero monto la portaesfera y la esfera. Quedó montada, ¿sí? Esta es nuestra arandela a medir en el primer proceso del AHE, ¿sí? Este AH lo vamos a hacer de modo manual y este AHE es esta misma arandela, vamos a medir esta misma arandela, pero de manera electrónica, o sea, dándole un pulso. Entonces vamos a ver cuánto nos mide esta arandela. Tenemos el micrómetro encerado, ¿sí? Ahí está en 0. Y vamos y medimos cuánto nos mide esta arandela. Tenemos que esta arandela nos mide 1,270. ¿Sí? Con ese valor lo anotamos en algún lugar para saber que esta arandela nos mide 1,270 en este caso. La ponemos. Después de haber hecho la limpieza necesaria a todas y cada una de sus partes, hacemos limpieza, montamos nuevamente, ponemos la arandela, la tuerca, perdón, en el lado que es
por el lado correcto, la ponemos y seguimos el paso de acuerdo a lo como nos dice la estación. Entonces nos vamos a la HE. Entonces nos dice desmontar el inducido, que fue lo que previamente explicamos, montar la laina, que fue la primera, la que acabamos de medir, ¿sí? Montar la arandela, montar la esfera, montar la portaesfera, montar el perno, que es el que estamos ingresando en este momento, ¿sí? ¿Sí? Se monta todo el cojinete del inyector, el cojinete es el resorte, ¿sí? Apretamos la tuerca con un torque de 40 newtons. Vamos a apretar la tuerca con un torque de 40 newtons. Tenemos 40 newton metros y vamos a apretar la tuerca. ¿40? Después de apretar con 40, entonces montamos el cojinete, montamos la base del inducido y montamos el pin de seguridad. Después de haber apretado la tuerca, haber montado ya la base del inducido, el muelle, todo, continuamos con el punto 4 que dice sujetar el inyector en el bastidor, o sea, en nuestro bastidor acá, y medir cuando el vástago en el micrómetro llega al punto más bajo. Listo. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir el AH, que es el levantamiento de esto. Entonces, ponemos el inyector en el acople o en el orificio que se adecue al diámetro del inyector, ¿sí? Lo apretamos con la herramienta necesaria, damos un apriete leve, solo como para sujetarlo, nada de realizarle presión, y bajamos el muelle, lo bajamos, ahí vemos que se presiona, ¿sí? Y sujetamos nuevamente, aseguramos. Entonces, como vemos, acá nos está dando una medida de 3,257, allá también, ¿sí? Entonces podemos ver que el micrómetro sí está mandando la señal. Enceramos, ¿sí? Y le hacemos la presión como muestra en la figura, ¿sí? Le hacemos la presión con el dedo, que nos debe dar una medida entre 0,51 a 0,57. Entonces le damos, nos da 0,65. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este caso tenemos que revisar la arandela, ¿sí? Tenemos que revisar la arandela que estamos midiendo en este momento, ¿sí? Quito el dedo, ¿sí? Si quiere volvemos y enceramos. Cerramos nuevamente, realizamos nuevamente la medición. Cerramos. Normalmente este proceso hay que hacerlo de 2 a 3 veces, ¿sí? Pero está entre 0,60, 0,65, 0,66. Eso quiere decir que realmente esta arandela está demasiado alta. Entonces tenemos que bajarla un poco, ¿sí? Ya para bajarla, cada uno con su herramienta o algo así puede cogerlo y desbastar. ¿Qué debemos hacer? Pasamos al siguiente paso y es medir el grosor de la arandela. Como vimos ahorita, la arandela estaba en 1,268, algo que sí fue lo que medimos. Entonces podemos subirla un poquito más, ¿sí? Para que la medida nos dé. Listo. Ya después de haber medido el AH y que estemos seguros de que esa medida nos dio correctamente, esta primera, pasamos a la segunda medida. Listo. Entonces nos vamos al RLS. Para la siguiente medición, que es el RLS, entonces, según la imagen, vamos a usar el siguiente adaptador, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos de quitar el micrómetro, ¿sí? Lo quitamos.
quitamos la aguja que tiene y en nuestros accesorios tenemos otras agujitas, otros accesorios que podemos usar. En este caso vamos a usar el original, el que viene con el micrómetro común. Lo ponemos, aseguramos el USB para que nos dé la medida en la pantalla, ¿sí? Colocamos el micrómetro en el adaptador, tal cual como muestra la imagen, ¿sí? Y vamos a encerar. Enceramos. Aquí nos quedó muy abajo. Listo. Enceramos. Está ahí. Y así enceramos. Está en cero. Y después de estar en cero, como tenemos la bobina acá ya instalada, puesta acá, ¿sí? Vamos y nos acoplamos acá. Y tenemos una medida de 5,467, como nos muestra en la pantalla. 5,467. Esta medida ya es estándar, esta medida ya no la podemos cambiar porque es lo que mide la bobina. 5,467. Entonces anotamos ese valor de 5,467 y nos vamos al punto 2. Al irnos al punto 2, ¿sí? Como vemos allí, entonces ya medimos la profundidad en el inyector. Ya. Bueno, después de haber realizado la medición de la bobina, la cual nos dio 5,468, vamos a realizar la medición ya de la otra arandela. Comúnmente yo suelo medir primero la arandela, lo que está en el paso 3. En este paso 3 dice medir el grosor de la arandela, ¿sí? Volvámonos al paso 2 y vamos a hacer el paso 3 por adelantado. Entonces tenemos encerado el micrómetro, ¿sí? Y vamos a realizar la medición de la... Tenemos que nos dice 1.052. Entonces ya sabemos cuánto nos mide. 1.052. La ubicamos y con el micrómetro le quitamos el adaptadorcito que teníamos ahorita en la medición anterior y ponemos otro adaptador que también trae la estación. Ponemos este adaptadorcito. Entonces, según los pasos que tenemos allá, dice utilizar el micrómetro con el accesorio 211.019. Entonces, 211.019 y con la extensión 211.011, que es la 211.011, es esta extensión que acabamos de poner acá. Lo ubicamos, ¿sí? Hacemos completamente, lo aseguramos, ahí está asegurado, y con la basecita que también tenemos para encerar, aquí dice, ponemos la laina, ¿sí? La laina, la que acabamos de medir, la ponemos, y en el paso 4 dice encere con la plataforma 211.020. Pues con la plataformita 211.020 enceramos el micrómetro. Está en cero. Después de estar encerado, conectamos el dispositivo USB para que en la medición se nos refleje en la pantalla. Y vemos que acá nos quede completamente metido acá. Y
metemos y medimos que esto nos da 5.312. Podemos ver en la pantalla 5.3. Lo que tenemos que hacer allí es a la primera medida inicial de la bobina, que nos dio 5.468, le restamos esta siguiente medida, se la restamos, y esa sumatoria nos debe dar esta medida. Esa resta nos debe dar entre 0.51 a 0.71. Si no nos da, entonces ya debemos de volver a la arandela, la que pusimos ahorita, y rectificarla, ya sea subirla o bajarla de acuerdo a la necesidad. Listo. Hasta ahí ya vamos con el segundo proceso del RLS. Ya hemos medido el AH y el RLS. Después de haber finalizado con la segunda medida, entonces, pues procedemos a colocar la bobina. Entonces, ubicamos su arandela, el resorte y lo ponemos. ¿Sí? Como vemos en el software, también nos vamos acá donde dice torque, ¿sí? Y vamos acá donde dice magnet ensamble. Entonces tenemos la magnet ensamble, es la bobina. Tenemos acá que podemos aplicar un torque máximo de 35, ¿sí? Entonces vamos a ponerla de acuerdo a la posición con la que venía, la ubicamos y le vamos a aplicar un torque de 35. Ubicamos el torque, voy a ponerle aquí 35, que es lo máximo porque no tenemos el inyector completamente con su bobina nueva. Entonces vamos a darle 35, que es lo que nos indica 35. Y empezamos a partir. Entonces vamos a darle 35. ¿Listo? 35 Newton metros. Ya tenemos ensamblado en la parte superior el inyector. Entonces ya tenemos por finalizado el paso 1 y el paso 2. Sigue el DNH. ¿Qué es el DNH? Nos vamos entonces para la parte de la tobera. Entonces, partiendo de que ya hicimos un aseo, de que ya cambiamos la tobera, si hubo la necesidad de cambiarla, de hacer lo que tendríamos que hacer allí, entonces vamos a verificar la medición. Para continuar con la medición del DNH, el tercer paso, entonces con el respectivo torque y la respectiva herramienta necesaria, quitamos la portatobera. Sí, tenemos la tuerca y tenemos, como lo vemos acá, ¿sí? Tener mucho cuidado con el botón de plena carga, que es el que vamos a medir a continuación. Lo medimos, la tobera, ¿sí? Se supone que ya se hizo un mantenimiento previo a toda esta situación, estos elementos, ¿sí? Tenemos las guías, ¿sí? Tenemos el tambor, ¿sí? Y en la parte interna tenemos pues los resortes y todo lo necesario. No los vamos a sacar en este momento porque simplemente este proceso es de limpieza y de ajuste interno. Listo. Entonces, después de haber hecho limpieza y vamos a revisar la medición. Entonces nos dice sujetar el inyector en el bastidor. Entonces, ponemos el inyector
¿sí? Boca arriba. Como lo vemos acá. Ahí tenemos el inyector. El micrómetro le ponemos la otra, esta que es más gruesa, era que tenemos una más delgada y una más gruesa. Montamos la gruesita. Nos queda así. Montamos el micrómetro. Lo dejamos ahí completamente fijo. Listo. Entonces nos dice sujetar el inyector en el brazo adecuado. Listo. Ahí ya lo sujetamos. Poner el bloque patrón. Entonces, ponemos el botón sin el tambor para realizar esta medición. Sin el tambor. Entonces ahí tenemos el botón. Ponemos el botón sobre el vástago, como lo vemos allí, sin el tambor. El tambor no lo ponemos. Listo. Entonces, en nuestros accesorios viene una platinita que tiene marcadito el número 1, ¿sí? Entonces, como dice las instrucciones, dice sujetar el inyector y poner el bloque patrón de 1 milímetro, el 211015. Entonces este es el 211015. Lo ponemos encima, como lo muestra allí, y bajamos completamente el micrómetro. Entonces bajamos. Entonces, como podemos ver, tenemos el patrón puesto y enceramos. Entonces, si vemos allí, nos da una medida de 0, pero en la pantalla, cuando está encerado, vemos allá, nos da una medida del 1. Ese 1 se debe al patrón que está medido, o sea, se debe a la platinita que tenemos aquí de 2 milímetros. Entonces, como está encerado, lo alzamos y quitamos suavemente el patrón. Lo quitamos y volvemos a poner. Cuando vemos allí, nos da 1,284, pero en la pantalla nos da 2,84. ¿Qué quiere decir? Que ahí donde está el botón está demasiado delgado, o sea, ya tiene desgaste. Ahí tendríamos que subir el botón un poquitico más. ¿Cuánto? Estamos hablando de 0.020, ¿sí? Para que me llegue a lo máximo, que es 0.264. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, como segundo paso, si esta medida no me queda tal cual como está allí, nos vamos a medir el botón. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después de medir el botón, entonces, esto, pues aquí me está dando una medición, pero es de medición del botón. Esto no es en verde porque aquí no estoy midiendo el grosor del botón, ¿sí? Entonces, nos devolvemos. Y ya después de haber corregido la altura real del botón, lo que nos tiene que dar, volvemos a tomar la medida y nos tiene que dar exactamente dentro del rango. Después de terminar esto, suponiendo que ya terminamos, pues nos vamos a torque. Y decimos que debe de tener máximo entre 50 a 54, dependiendo si la tuerca es M15 o es M17. Como esta tuerca, ¿sí?, la sacamos 15, entonces significa que este torque debe ser de 50 Nm. Acá. ¿Sí? Entonces, alzamos bastidor, ya partimos pues de que todo está previamente medido, ¿sí? Tener cuidado que muchas veces el botón se nos viene allí pegado, que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a perder, ¿sí? Entonces ponemos tamborcito, guardamos los accesorios
y el botón lo volvemos a ubicar. Hay que ubicar el botón, ponemos nuevamente las guías, ¿sí? Y ponemos la tubera, ponemos la tuerca de la tuba. Después de tener la tuerca de la tubera, entonces nos ubicamos con el torque, con la herramienta necesaria y aplicamos un torque de 50 Nm. Después de haber finalizado entonces con el tercer punto, que es el DNH, entonces ya hemos hecho el proceso del AH, el RLS, el DNH, vamos a hacer la medición del AH. El AH es algo similar a lo que hicimos con el AH solo, pero esta vez ya es con pulso. Entonces, como nos dice allí, montar la solenoide, entonces montamos ya el solenoide, todo lo que está previamente montado. Si quiere, esta medición también la podemos hacer al principio, eso ya es como ustedes gusten trabajar, ¿sí? Quitamos esta gruesita, entonces mira que ya hemos trabajado con varias, igual él viene con unos repuestos, ¿sí? Acá viene otro patroncito acá, entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces volvemos y ponemos la agujita. ¿Sí? Y lo que hacemos es bajarla con cuidado, que introduzca bien y pegue. Ahí vemos que ya asentó, el micrómetro ya se empezó a mover y ajustamos ahí. ¿Sí? Y enceramos. Vemos allí que está encerado y es exactamente el mismo valor que nos arroja en la pantalla. Entonces dice montar el inyector pues en el muelle, montarle la laina, obviamente la laina que estamos hablando del levantamiento de esfera, torquear la bobina con 25 a 30 Nm, como decimos ahorita, colocarle el inyector en el bastidor, como ya está puesto, montar el vástago, ¿sí? ¿Qué significa el vástago? Este que está montado acá en el micrómetro. Poner en cero el micrómetro como está allí y hacer clic en el botón de la pantalla. Entonces vamos acá, antes de esto conectamos el inyector al pulso. Y lo pulsa. Lo conectamos ahí como está. Obviamente, si se nos mueve, si tiene alguna movimiento, enceramos nuevamente. ¿Sí? Listo. Verificamos que esté completamente quietecito. Enceramos. Y le damos donde dice conducir. Vemos que la medida nos dio 0,42. ¿Qué quiere decir? Como lo vimos al inicio, le hace falta recorrido al inducido. Volvemos a medir. Sí, nos dio 38. Enceramos nuevamente. Sí, volvemos a medir. Esperamos que llegue a 0. 38. Entonces, si podemos escuchar, ¿sí?, cómo la bobina se acciona para medir el recorrido de la esfera. Entonces le damos, nos dio 39 allí, ¿sí? Entonces ya sabemos que la medida está entre 38 y 39. Volvemos a medirlo. Mira, nos dio 38, 39 y 40. Esa es la medida y nos tiene que dar entre 48 y 63. ¿Qué quiere decir? Que si no nos da la medida pasamos al punto 2. Y es volver a la misma arandela que medimos al principio, que es el recorrido de la esfera. Recordemos que este simplemente es un video de demostración y en ningún momento realizamos ajustes correctos de las arandelas, ¿sí? Por lo tanto, por eso las medidas no dan correctamente en este inyector, como lo estamos viendo, pero
esta es una demostración, simplemente es para ver cómo es el funcionamiento de la trapa 3, más no es un video de reparación de proceso de reparación de inyectores. Es simplemente un video para explicar el manejo correcto de la estación 3. Entonces, devolvemos, podemos dar nuevamente conducir, nos dio 40 es el proceso que queda grabado. Listo. Entonces, después de terminar, ¿sí? Después de terminar el proceso, ya hemos explicado el AH, el RLS, el DNH y el AH. Podemos ver que la etapa 3 también tiene acá cuál es el código correcto de la bola, ¿sí? Para este inyector, cuál es el diámetro de la arandela, el número de parte de la válvula, el número de parte de la empaquetadura, absolutamente todo para pedir a nuestro proveedor cuando de pronto vayamos a cambiar todos los repuestos internos de cada inyector. Tenemos también una resistencia, ¿sí? Lo cual lo podemos hacer con los equipos que ustedes tengan, con el multímetro, con un megómetro, con lo que sé yo, con el equipo que tengan, con un metro peso automotriz de buena calidad, podemos medir la resistencia y debe estar en estos parámetros. Para este CRI 1, en este caso, esta resistencia debería estar entre 0.315 a 0.420. ¿Listo? Y tenemos también acá esto que es la insulación. Esto es para, en algunas ocasiones, medir la insulación del inyector o medir la resistencia también de la bobina para verificar que no tenga corto ni nada de eso. Listo. Saliendo de este menú, tenemos acá ajustes. Realmente esto es para ver la versión, actualización del sistema o para cambiar de idioma, que eso ya lo hacemos directamente nosotros. Aquí el key de medida pues es para buscar los inyectores. Tenemos acá un video demostrativo donde hay 4 videos donde muestran los procesos que acabamos de explicar. ¿Listo? ¿Sí? Donde muestra todos los procesos de una forma pues para algunos un poco más detallada, pues para otros videos que pueden ser. Listo. Y aquí tenemos inyector conductor, lo cual en este caso para el 1.86, ¿sí? Tenemos aquí el 110.186. Tenemos que yo le puedo dar pulso al inyector. Tenemos en cuenta de que tengo que quitarlo de acá que quede completamente libre, ¿sí? Y vamos a escuchar el sonido del inyector, vamos a escucharlo ahí. ¿Sí? Entonces podemos también verificar si la bobina realmente está accionando de una forma adecuada. Cambiamos el intervalo. Vamos a ampliar el pulso de inyección. ¿Sí? Vamos a disminuir el pulso de inyección. Este es el ancho del pulso, ¿sí? Y este es la frecuencia con la cual yo quiero hacer el pulso. ¿Se puede escuchar? Vamos a disminuir vamos a ampliar el ancho de pulso. Listo. Esa es realmente el funcionamiento de la estación 3. Ya para el resto de inyectores, como están allí, los procesos son exactamente similares.